Para entender el funcionamiento de nuestro proyecto debemos entender en qué consiste la estructura de una base de datos. Una base de datos está constituida por una base de datos en sí, que tiene un cierto nombre, y unas tablas. Las tablas es donde vamos nosotros a colocar la información de lo que queremos almacenar. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar una tabla donde vamos a almacenar los usuarios que van a acceder a nuestra base de datos y una tabla donde vamos a almacenar los productos que vamos a manejar con nuestra base de datos. Existen muchas maneras de gestionar una base de datos. Una de ellas es por ejemplo, Access, está Oracle, SQL, etc. En nuestro proyecto nosotros vamos a gestionar nuestra base de datos utilizando el lenguaje de programación para base de datos que se llama SQL. Es decir, que el usuario va a enviar la información a la base de datos pero quien va a gestionar esa información y cómo la gestiona va a ser el lenguaje de programación SQL. Aquí podemos observar un diagrama completo de lo que va a ser todo el proyecto que vamos a aprender a realizar. Recuerden que no tienen que tener mucho conocimiento para que podamos hacer este proyecto en su totalidad. Aquí vemos que vamos a tener un dispositivo móvil, bien sea un teléfono o una tablet electrónica, que utilizando el sistema operativo Android va a tener una aplicación que, como ya lo hemos hecho en el video número 1, aprendimos a descargarla. Esa aplicación se llama base de datos SQL. Ese programa va a permitir que nuestro teléfono envíe información en formato SQL a través de internet o a través de Wi-Fi. Eso depende de donde nosotros vamos a ubicar nuestra base de datos. Para este video tutorial nosotros vamos a utilizar un PC conectado en la misma red Wi-Fi donde se encuentre el teléfono, de forma tal que toda la información viaje a través de Wi-Fi, llega a la base de datos que va a estar ubicada en un PC, en cualquier computador que está dentro de esa misma red Wi-Fi, donde hemos configurado ese computador como un servidor SQL PHP, utilizando el programa que le enseñé a descargar en el video anterior. Ahí vemos el nombre del programa y ahí vemos que en ese PC vamos a crear una base de datos que la vamos a llamar, por ejemplo, curso, y vamos a diseñar nuestro sistema de forma tal que en esa base de datos existan dos tablas. Una primera tabla es donde vamos a almacenar todos los usuarios que van a poder tener permiso o están autorizados para poder ingresar a nuestra tabla productos. Es decir, que para poder yo almacenar, editar, eliminar y gestionar todos los datos de mi base de datos que están ubicados en la tabla producto, primero van a tener que ser validados a través de una tabla de usuarios. En esa tabla de usuarios vamos a colocar el nombre, el correo electrónico, el username y el password que va a utilizar los usuarios que van a estar autorizados para poder ingresar a mi base de datos. Luego vamos a tener una segunda tabla. Esa tabla la vamos a llamar productos, donde vamos a colocar, en nuestro ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos diseñando un proyecto para una empresa que vende productos electrónicos, por ejemplo. Luego ustedes adaptan al proyecto que ustedes quieran hacer, donde vamos a manejar, por ejemplo, el código de cada producto, su nombre, una descripción, la cantidad, el precio, y además vamos a poder almacenar una fotografía de cada uno de los productos. Es decir, que va a ser un sistema bastante interactivo. Entonces luego ustedes, cuando quieran adaptar eso a cualquier base de datos, ustedes lo que hacen es cambiarle los nombres a cada uno de los elementos de una tabla. Cada uno de los elementos de una tabla, por ejemplo, la tabla user tiene 5 elementos: el ID, el name, el mail, el username y el password. Eso se le denominan campos.
Es decir, que una tabla tiene campos. La tabla producto tiene 7 campos, que son ID, código, nombre, descripción, cantidad, precio y el nombre de la imagen del producto. Es decir, que entonces ya sabemos nosotros cómo funciona una base de datos. La base de datos, recuerden que es una estructura que va a almacenar tablas. En las tablas vamos a almacenar campos y los campos es el nombre que le vamos a dar a cada uno de a cada información que vamos nosotros a gestionar. Entonces, bueno, ya con eso tenemos los conocimientos necesarios para iniciar nuestra base de datos. En el próximo video nosotros vamos a aprender cómo crear una base de datos en SQL, cómo crear distintas tablas y cómo colocarle el nombre a cada uno de los campos de las tablas que hemos creado. Nos vemos en el video tutorial número 3.